mamá del niño Axan. Buenos días. Hola, buenos días. Se pronuncia Ashan, como si la X fuera una SH, Ah, ok. Axan. es náhuatl. En náhuatl, Axan. Gracias. Sí. Disculpa. No, Eh, para nada. Andrea, a ver, ¿cuál es tu versión al respecto de esta situación de tu hijo que le prohibieron entrar a la escuela? ¿Lo retiraste ya el niño ya no está yendo al IMARC? El niño está suspendido indefinidamente, sigue inscrito y tengo toda la intención de pagar la colegiatura de octubre para que siga siendo así. Está indefinitivamente hasta que te condicionaron, hasta que él se corta el cabello. Sí, efectivamente. ¿Cuáles fueron los argumentos de la escuela? Los argumentos vienen dentro de la normatividad. En la normatividad está claramente plasmado un lineamiento que menciona que los niños deben de llevar el cabello corto, tipo casquete corto, ¿no? Que según tengo entendido es un Sí. tipo de corte casi a rape militarizado. Sí. Viene en el lineamiento de la escuela, sin embargo a mí me lo comentaron, la normatividad me lo entregaron hasta 2 semanas después de que ingresaron a la escuela. Sin embargo, este lineamiento es relativamente común. Entonces yo empecé los diálogos con la escuela desde el primer día que me lo mencionaron, que fue precisamente a la salida del primer día de escuela, desde que me dijeron, mira, tu niño necesita venir con el pelo corto mañana o vamos a tener que empezar el proceso para suspenderlo. Y le comenté, a ver, momento, lo que pasa es que a mí, y lo mío siempre ha sido un argumento jurídico, se lo comenté a la maestra, a la directora, a la coordinadora de preescolar. Esto no es en contra de la institución ni en contra de las maestras, me parece una institución educativa de muy buena calidad. El lineamiento, que es relativamente común, sin embargo, me parece constitucionalmente insostenible. Entonces es cosa no tanto del contexto particular, sino del lineamiento. Ahora, sucede que a mi niño le gusta tener su pelo largo. Es algo, en mi casa practicamos la autonomía corporal y él puede decidir sobre su propia apariencia, ¿no? Sobre su apariencia, sobre que su cuerpo no se toca sin su permiso, etcétera, etcétera. Pero eso es punto y aparte, eso es cosa de mi crianza. El argumento fue un argumento mera y simplemente jurídico. Uh-huh. Dices, 2 semanas después te entregaron el reglamento, porque aquí es muy claro, alumnos en general, el pelo exacto debe utilizarse corto, casquete corto, no se aceptará cabello pintado, rayitos, mechones, son parte de las reglas de la institución. ¿Tú no las sabías al momento de firmar? Porque hay pláticas, según el reglamento del IMARC, hay pláticas que reciben los padres antes de inscribirse. ¿Tú no sabías todos este modus operandi de la escuela? Lo imaginaba porque yo soy exalumna. Sin embargo, yo me acabo de mudar a Hermosillo, mi hijo y yo vivíamos en Phoenix, yo vivo en Phoenix desde hace 12 años, estaba estudiando un doctorado, estoy estudiando un doctorado todavía. Nos mudamos hace 3 meses, mandé al niño aquí a las evaluaciones, y a una de las juntas fueron mis papás, no entregaron absolutamente nada. Yo hablé con la escuela y les dije, saben que yo no voy a poder estar presente físicamente en las juntas, sin embargo, cualquier cosa que me tengan que decir, envíenme los documentos por correo electrónico. Estuvieron de acuerdo, ¿no? Yo me dedico a leer, estoy estudiando un doctorado en justicia social, la jurisprudencia es algo que me interesa muchísimo. Entonces me encanta leer, y más si es normatividad, reglamentos, códigos, constituciones. Uh-huh. Me fascina. Lo habría leído con todo el gusto del universo y de igual manera habría resuelto que esto es un lineamiento inconstitucional. Las escuelas... ¿No lo sabías entonces, dices? No. Y también dices, ¿hubieras considerado, lo hubieras impugnado o no hubieras inscrito a tu hijo ahí? No, lo habría impugnado de igual manera. El IMARC es una muy buena escuela. Nadie está diciendo que no. Yo estuve ahí, me parece que tiene muy buena calidad educativa. Sin embargo, algunos de los lineamientos son inconstitucionales. No eran inconstitucionales hace 15 años. Uh-huh. La Constitución, los mandatos constitucionales cambian. Las escuelas deben de usar los mandatos constitucionales como piso mínimo. Eso está por ley, esa no es opinión propia. Uh-huh. Entonces, para mí, esto lo único que significa es que el reglamento se tiene que armonizar con los mandatos constitucionales. Uh-huh. El chiste es que los reglamentos se desarrollan, hace 35 años, y poco a poco ciertos de sus lineamientos se van convirtiendo en constitucionalmente insostenibles, ¿no? Uh-huh. No es que la escuela sea el diablo, no es que sean lo peor que ha pasado en el universo, no es que sean ultraconservadores, para nada. Lo único que significa es que este lineamiento en particular ya se convirtió constitucionalmente insostenible. Y ¿por qué? ¿Cuáles son tus argumentos de decir que es insostenible? Digo, porque la escuela
estamos de acuerdo, cada plantel tiene derecho también a tener sus reglas, pero esta se extralimita, ¿crees tú? ¿Bajo qué argumento se extralimita? Bueno, los reglamentos internos de cualquier institución dentro de México están limitados con base en mandatos constitucionales, tratados y leyes, ¿no? Hay jerarquías dentro del ámbito jurídico en México, digamos. Entonces, de hecho, el artículo 3 constitucional nos dice que las escuelas, el artículo 3, la Ley General de Educación, la Ley de Educación de Sonora, etcétera, etcétera, nos dicen que las escuelas particulares tienen que tener como piso mínimo mandatos constitucionales, leyes superiores del país, digamos, ¿no? Entonces, mandatos, instrumentos internacionales de los que México esté participando. Entonces, eso es un hecho jurídico, ya lo determinó, ya lo resolvió la Suprema Corte, digamos. Sí. Ahora, lo que yo estoy argumentando es que es constitucionalmente insostenible, en tanto vulnera derechos humanos, dos en particular. El primero es el derecho a la no discriminación con base en género. El segundo es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que incluye la libertad de apariencia. Estos dos derechos se pueden limitar y se limitan. Sin embargo, también ya se resolvió en la jurisprudencia de la Suprema Corte que los límites tienen que ser justificados con una razón de peso. Tienen que pasar un estándar de escrutinio estricto. ¿Los límites que escolares dices o de reglamento? No, si vas a limitar, por ejemplo, el derecho a la no discriminación con base en género, puedes discriminar con base en género. Se puede, hay discriminaciones constitucionales, lo puedes hacer. Sin embargo, hay un proceso jurídico por el que tiene que pasar, se llama el estándar de escrutinio estricto. Tienes que comprobar que estás persiguiendo un fin constitucionalmente válido, tienes que comprobar que es la manera menos restrictiva de preservar derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú qué vas a pedir después de esto? A ver, eres una persona informada, preparada, obvio, estás estudiando el doctorado en justicia social, dominas el tema legal, por lo que escucho y valoro. ¿Qué va a proceder en este caso, Andrea? Porque el niño pues está suspendido, la institución de aquí que cambie el reglamento se puede llevar meses, es todo un trámite, esto puede cambiar y llevaría a revisar los reglamentos de las escuelas, es decir, o tú vas a seguir en la lucha para que cambie el reglamento. ¿O qué va a suceder? Por supuesto, ya estamos en esto, el caso ya se hizo público a propósito para que se visibilizara el tema y se viera con mayor urgencia. El tema ya está siendo investigado por la CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con la CONAPRED, con la CEAB, con la CEP y con la SEC, y con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ya se fue con varias instituciones de derechos humanos. Por cierto, la escuela me apoyó en esto. Yo inicialmente intenté conciliar directamente con ellos, porque no me parecía un tema particularmente complicado ni controversial. Mira, esto dice la Suprema Corte, esto es lo que aparece en la normatividad, vamos a armonizar. Sin embargo, CONAPRED envió medidas precautorias a la escuela antes de que suspendieran al niño, diciéndoles, oigan, les estamos pidiendo que hasta que concluya nuestro proceso investigativo, por favor no vayan a sancionar al niño. ¿Y? Les dio igual y lo suspendieron. Cosa que me pareció raro, me pareció relativamente incongruente, porque si se trata de seguir reglas, pues también tenemos que seguir el orden jurídico que marca el país, ¿no? Y ¿tú qué opinas de alguna manera? Entonces, al niño dices no se debió haber suspendido mientras se arreglaba todo esto, sí, porque el niño finalmente es el afectado también, es decir, señalado. ¿Tú crees que el niño debió haber seguido con clases? Es lo que pides, por lo menos. Por supuesto, sí, claro, cuando menos hasta que termine el proceso investigativo. Mira, sí, para mí, si la CONAPRED, la SEC, la CEP, las instituciones de derechos humanos con las que estamos en conversación, si deciden que el lineamiento sí es constitucionalmente sostenible, si se decide eso, bueno, no es bronca, yo lo platico con mi hijo tiene uso de razón, tiene 4 años, pero tiene uso de razón porque se lo hemos ido inculcando desde que nació, es una persona que sabe tomar decisiones razonables, le fallan de vez en cuando, le falla la lógica, etcétera, etcétera, pero de eso se trata la crianza. Entonces ya lo platicaría yo con mi hijo, si está dispuesto a cortarse el pelo, podría permanecer en la escuela, si no, tratándose de un lineamiento constitucionalmente sostenible, lo podría yo entonces cambiar de escuela. Pero por lo pronto, esto se trata de ejercer los derechos que nos está dando el país, entonces no entiendo por qué causó tanta controversia.
Bueno, porque lo subiste a redes sociales y se hizo esto, se viralizó y fue de interés público. Y creo que, bueno, yo sí veo correcto que una madre defienda a su hijo y que domine el tema legal. Digo, pues es correcto, pero ¿tú qué opinas en el sentido de que, por ejemplo, el reglamento? Estoy de acuerdo que, bueno, a mí sí se me hace exagerado que por un corte de cabello se haga todo esto, mientras no, el corte de cabello, es decir, no esté considerado dentro de los parámetros de lo que la institución refiere. A ver, por ejemplo, dice aquí, no se aceptará cabello pintado, rayitos, mechones con pintura permanente u otros tintes de colores, aun cuando se puedan remover con agua. No se permiten coletas, rebajes, peinados parados con gel, cortes tipo de hongo o de moda, ni copetes. Todo esto es inconstitucional también, es decir, es correcto que un niño de 7, ¿cuántos años tiene tu niño, por ejemplo? Tiene 4. 4, no, pues es una criatura de 4. Que un niño de 5 años llegue con el cabello pintado y parado tipo punqueto, por ejemplo, ¿es una buena imagen para los demás niños? Digo, no te sabría decir, pero depende de lo que quieres decir con buena imagen. Bueno, es que me voy a ir tomando tus argumentos que dices es a la libertad de apariencia y no discriminación. También una madre pudiera defenderse como tú y decir, es que a ver, yo quiero llevar a mi niño así con ese con el cabello estilo punk, por ejemplo. Es decir, eso también sería correcto, nomás para valorar legalmente una defensa. Legalmente, posiblemente sí, dependería del caso exacto y del lineamiento preciso que se esté tratando. Depende, lo que pasa aquí es que para poner esos lineamientos, digamos, para restringir la libertad de apariencia, lo que se tiene que demostrar es que hay una razón de peso para hacerlo, ¿no? Y las razones de peso están establecidas, pero establecidísimas por la Suprema Corte. Entonces, esto no es cosa de que si a la gente le gusta o le deja de gustar. Vivimos en una democracia y para que sea una democracia funcional tenemos que ejercer el compromiso y la participación política. ¿Sabes? Entonces, digo, a una persona que quisiera impugnar algún otro de los lineamientos, digo, yo los invito a que platiquen conmigo. Ahorita con todo esto ha salido un equipo jurídico maravilloso que me asesora, pero dependería exactamente del lineamiento, ¿sabes? Uh-huh. Del lineamiento de la escuela. Y por lo pronto, ¿a ti te avisaron o fue a tus papás? ¿Tú vives aquí o estás en Phoenix? Estoy un poco nomás. No, yo me acabo de regresar a vivir a Hermosillo. ¿Cuánto tienes? Sí, porque las primeras 2 semanas le dieron la información a tus padres, no a ti, es decir, ya después a las 2 semanas te actualizaron la información. No, yo tengo 3 meses en Hermosillo, se las dieron a mis papás porque yo estaba, bueno, la normatividad se la dieron a mis papás porque yo estaba en el Distrito Federal haciendo investigación. Muy bien. Ahorita estoy en proceso de escribir mi tesis doctoral, entonces fui a hacer investigación. ¿Y te diste cuenta de esa normatividad ya al cuánto tiempo? Regresé, me parece, a los 2 días que la entregaron. A los 2 días. Pero esto sucedió, ¿hace cuánto sucedió esta suspensión? La suspensión sucedió el jueves de la semana pasada. El jueves de la semana pasada, es decir, ya después del ciclo escolar inició, ¿qué día de agosto? El día de agosto, perdón, el día 24 de agosto. Al mes y medio. ¿Por qué tardó tanto también la institución? Es decir, ¿o ya te habían advertido primero, ya habían hablado contigo, ya habían hecho conciencia de lo que iba a ocurrir, o fue una decisión de facto sin escucharte? El primer día de escuela, cuando salió el niño de la escuela, su maestra de turno extendido me mencionó, oye, le vas a tener que cortar el pelo porque si no lo vamos a tener que suspender. Le dije, ok, perfecto, déjame hablar con la coordinadora de preescolar. Al día siguiente, el 25 de agosto, segundo día de la escuela, fui a hablar con la coordinadora de preescolar y fue en ese momento que le expresé mis dudas de la sustentabilidad de este lineamiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese día, la coordinadora me dijo, efectivamente, este es un lineamiento que existe en la escuela, efectivamente al niño se le va a suspender. ¿Desde el primer día te dijeron eso? Desde el segundo, bueno, el primer día la maestra, el segundo día la coordinadora, y me dijo, pero no va a pasar nada hasta que no entreguemos la normatividad. Yo le dije, bueno, yo voy a necesitar la normatividad para poder entregarla en mi impugnación, ¿no? Necesito tener algo que impugnar, no puedo impugnar así a ideas que tengo porque me van a decir, no, consígueme algo en papel y lo hablamos. ¿Después qué pasó? Cuéntanos. Bueno, eso fue el segundo día. Después tengo que hacer un corte y vuelvo contigo. ¿Sí me permites? Para que me sigas contando, ¿sí?
no hay problema. Gracias. Tengo que hacer un corte. Estoy hablando con la mamá de Axan para ver cómo fue la historia de esto. Digo, es un caso que tomó dimensiones nacionales que no debía de hacer, pero ya está y lo tenemos que abordar. Y pues la audiencia también está muy al pendiente. ¿Cuáles son los límites de los reglamentos escolares? ¿En dónde se violan los derechos de los niños? Voy a consultar también a fuentes. Sigo hablando con la mamá. Está en Phoenix, ella. Volvemos. Te pones al 100 con el estilo sin censura de Proyecto Puente con Luis Alberto Medina por Stereo 100.